Ujú. Bueno, reciban un saludo desde este lado. Tiempo que no, o tenía tiempo que no les subía un video porque, bueno, vista la realidad que está pasando en nuestro país y el compromiso que tenemos todos los venezolanos en participar y en cierto modo denunciar lo que estaba sucediendo en este caso con lo que es el registro electoral y todas las limitaciones y obstáculos que ha tenido en este caso la candidata María Corina Machado, muy bien conocido, eh, esa situación y bueno, sabemos que a qué nos estamos enfrentando y es por ello que siempre en mi red he colocado que debemos activar el artículo 130 y el 350 y en este caso dentro de lo que es el principio espiritual de la norma, en este caso nuestra constitución, ella hace el llamado a la soberanía, en este caso al pueblo, al soberano como tal. Entonces, es mi pensar, ¿no? Debemos pasar sobre las barreras de los partidos políticos y hacernos sentir como sociedad organizada y denunciar esa situación en Venezuela. En fin, el, apartando la situación que está ahí, que debemos seguir con el compromiso, el tema de hoy es que quiero tocar que lo tenían en deuda con ustedes, que es el tema de la religión, y que es el sentido de este canal, ¿no? Porque en mi experiencia y dentro del escudriñar y buscar, he visto que hay mucha falencia, hay mucha debilidad dentro de lo que es el creyente y, y en su desarrollo de las distintas doctrinas, ¿no? Entonces, en el tema de hoy quiero diferenciar lo que es ese término religión y el término doctrina, que crea mucha confusión. Pero entendamos, partamos de un principio, el por qué el ser humano, de una u otra manera, y dentro de esos términos, este, eh, en su naturaleza, siente la imperiosa necesidad de una relación con algo superior. ¿Ves? Y aquí es donde comenzamos con el tema. Y quiero hacer aquí ese inicio para que podamos entender. Yo en este momento, y bajo mi experiencia, yo vengo de origen católico. Estudié mucho lo que es metafísica. Metafísica, ya claro, no es religión. Metafísica es una disciplina, una manera, una forma, cómo interpretar, como dice la palabra, metafísico, lo que es más allá de lo físico. ¿Ves? Nuestras percepciones y todo aquello que está en nuestro entorno, en este mundo no físico, o sea, en el mundo lo que no es físico. Estamos en un mundo físico, pero la metafísica, bajo unas técnicas, unas leyes, busca de escudriñar y más allá de este mundo físico. Ese es el principio de esa metafísica, técnica, procedimientos pues, a seguir. Posterior en mi experiencia, tuve una oportunidad dentro de la iglesia evangélica, bueno, no una, varias oportunidades porque tengo familia, claramente como toda persona entre sus familias tiene personas con tendencias doctrinarias, ¿no? En este caso la evangélica y bueno, de cierto modo, un momento de mi vida me llegó lo que es la escritura, que en este caso es esta que tengo acá, que es muy bien conocida, que es la Reina Valera, muy corta, por cierto, de leer y de escudriñar, ¿no? La Reina Valera me llega a mis manos estando yo en Panamá, en una situación muy difícil de mi vida, claramente, como le hemos pasado a todos los venezolanos cuando salimos y emigramos de nuestro territorio, ¿no? A lo que nos enfrentamos. Entonces vi la necesidad, como decía de un principio, es conectarme con ese ser superior y entender el momento. ¿Por qué esto? ¿Por qué debemos pasar todo esto? Si venía construyendo algo de un mundo físico eh, este, y que me sentía en esa construcción, bueno, que iba a buena vía, pero en realidad algo siempre escapa de todo esto porque nosotros no tenemos el poder así sencillo de cambiar las cosas.
va algo más allá. Entonces entendí que es una enseñanza de vida. En esa enseñanza de vida me llega esta es la escritura y comienzo a escudriñarla. Me llevó a cabo un año. Entonces, en ese proceso de un año empecé a dilucidar muchas cosas, a discernir, a diferenciar. El libro tiene, dentro de su escritura, tiene muchas historias dentro de lo que es el pueblo judío. Lo que es el pueblo judío en sus principios, en sus inicios, ¿verdad? En los tiempos de Abraham, en su desarrollo. Ahora bien, y no es que me aparto, sino que quiero para aclarar. Esta Biblia que yo tengo, ¿qué diferencia tiene de la católica? Creo que mucha gente debe saberlo, ¿no? Hoy en día. La católica tiene 73 libros y la evangélica tiene 66 libros. Y si vamos un poquito más allá, en la ortodoxa de Etiopía tiene 81 libros. Y dentro de lo que es la anglicana ortodoxa, que es también cristiana, tiene, creo que tiene en el Antiguo Testamento tiene 51 y se rige también dentro de estos libros que es la ortodoxa de Etiopía, ¿no? Que recoge tanto el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, esto fue que me entendió más. Y yo, bueno, ¿por qué tanta divergencia en esto? Y tanto uno lo acepta y otro no los acepta. Bueno, empecé a entender muchas cosas allí que yo más adelante voy a seguírselas haciendo llegar. En el tema de hoy quiero diferenciar sobre los términos que al principio les dije. Pero para llegar a eso yo tengo que pasar por hacerle llegar pues, este testimonio y, y bajo hechos que están concretos en las escrituras. Entonces, volvemos acá. Entonces, como en ese proceso que yo estaba llevando espiritual, ¿verdad? Es mi alma, es entre espíritu. Y tenemos una cosa que quiero dejar claro acá, tenemos que diferenciar. Cuando hablamos de un sentido espiritual, y todo aquello que está en un mundo místico bien lo sabe, que es diferenciar cuerpo, alma, espíritu. O espíritu, ¿verdad? Alma y cuerpo. Bien, ¿cómo lo diferenciamos en un mundo espiritual? El espíritu es esa esencia divina que está en unos planos superiores. También tenemos espíritus que se encuentran en este plano, no físico, en un mundo metafísico, ¿verdad? Y nuestra alma, como la etimología lo dice, anime, de ánimo, de animar, de mover y todo aquello, es nuestra conciencia. Nuestra alma es nuestra conciencia, lo que le da movilidad al cuerpo. ¿Ves? Entonces, y el cuerpo es esto, es materia, este cuerpo que hoy yo tengo, ¿verdad? En este plano, para yo llegarles a ustedes, en este mundo físico, este cuerpo. Entonces, nosotros tenemos esas trinidad, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos todo el ser humano cuando buscamos la necesidad de conectar esa alma a ese espíritu? Dejando claro acá que también está el espíritu dentro, que los que abundan dentro de estos planos, ¿verdad? Planos inferiores, llamados así, ¿no? También se tiene conexión con ellos. Entonces, si la persona que busca lo material o algo material siempre va a estar en estos planos. El que busca una elevación de conciencia espiritual mucho más allá va a estar en unos planos superiores. ¿Ves? Entonces, dejando eso allí bien establecido, bien claro, prosigo en esto. Entonces, en esa necesidad que yo veía, yo dije, bueno, hay algo a fondo de esto. Y empiezo yo a escudriñar y veo, claro, cuando leo en Génesis, que nos dice en Génesis 3 y 4, dice, y dijo Dios,
sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Tuve esa chispa allí. Hay la dualidad, la luz y la oscuridad. Entonces empiezo al sentir, y valga aquí, a seguir escudriñando, a seguir buscando, y empezó todo el proceso de leerme a Génesis. Entonces, tanto Génesis que pasé a Éxodo y empecé a leer todo lo que, lo que es el famoso, para el pueblo judío, el Pentateuco, ¿no? Los 5 libros de Moisés, ¿no? Que entran aquí: Deuteronomio, Reyes, todo esto que conlleva a esos libros. Y pues seguí mi escritura, culminando en poco tiempo todo lo que fue ese Viejo Testamento. Claro, no me leí completamente los Salmos y Proverbios porque son muy complejos, ¿no? Pero sin embargo los escudriñabas y lo buscabas, algunos, como muy famoso el Salmo 91, ¿no? Y entre otros salmos que están allí, y Proverbios, que son libros de enseñanzas, libros sacados del mismo David y Salomón, ¿no? Entonces, eso encendió en mí esa luz. Entonces, como decía al principio, luz. Empecé a entender que nosotros somos como ese fragmento de esa luz. Nosotros somos parte de todo eso. Entonces somos seres en evolución. Entendí que somos unos seres en evolución. Entonces, cuando veo más allá, que digo veo más allá, es que empiezo a ver el porqué de la separación del ser humano en muchas cosas. Cuando estamos en el punto material, su mundo material se rige por sus propias leyes, es así. Tiene unas propias leyes, un propio sistema que se va creando. Y en eso veo que el hombre es el que tiene ese manejo dentro de este mundo. Es el hombre, con ese libre albedrío. Que muchos, o sea, que aquí en la iglesia evangélica dicen, no, en la escritura no dice libre albedrío, ¿no? Pero se sobreentiende cuando tú tienes la escogencia de escoger la luz o escoger la oscuridad. Tienes el libre albedrío, se sobreentiende, ¿no? Entonces no es necesariamente que te lo diga explícitamente la escritura, es que te lo deja ver. Entonces nuestra alma, que está aquí en este plano, tiene esa libertad de escogencia. Pero como volviendo, que somos seres en evolución, siempre vamos a buscar el sentir y la razón de ser, el porqué de estar aquí y el porqué de pasar situaciones. Entonces eso me llevó tanto a escudriñar que, como tenía un conocimiento metafísico, y aquí donde vamos a hacer este pasaje. Vuelvo y repito, metafísica no es religión, como entre otras que quiero dejar claro. ¿Ve? Entonces, dentro de las leyes metafísicas tenemos estos principios, estas 7 leyes, que es la ley del mentalismo, la ley de correspondencia, la ley de vibración, la ley de polaridad, la ley del ritmo, la ley de la causa y el efecto, y la ley de generación. Entonces, como tenía un conocimiento básico sobre esto, que en un momento de mi vida lo suspendí porque no tenía la capacidad de entendimiento de esto. Y cuando yo comencé con el libro de Connie Méndez, el librito azul muy famoso de Connie Méndez, después me leí el 4 en 1, entre otros libros que tenía Connie Méndez, ¿no? Y comencé a entender que todo se maneja bajo leyes. Hay unas leyes muy superior sobre esta que tiene el humano. Es como dice la ley, lo que es con la ley de correspondencia, como es arriba es abajo. ¿Ve? De hecho, en el Padre Nuestro muy bien lo simplifica, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, aquí arriba como está arriba, que venga acá abajo.
Entonces, eso es metafísico. Yo empecé, como tenía ese conocimiento básico, se me hacía entender las escrituras de una manera mística. ¿Ve? Es lo importante de esto. Entonces, en eso me llevó a escudriñar un poco del judaísmo. Y caí al judaísmo místico. Yo, wow. Entonces, en el judaísmo místico, ellos tienen tres maneras de interpretación de la escritura, que es el nivel Ramet, el nivel Pesha y el nivel Sot. Son tres niveles. El nivel Sot es el nivel místico de las escrituras. Entonces, en ese proceso que sigo avanzando entre las escrituras, también me voy, como tenía esta formación metafísica, me voy como ayudando o buscando unos procedimientos que entro posterior a la cábala judía. El misticismo judío es muy complejo, le explico. El misticismo judío en su proceso, en el desarrollo dentro de los distintos procesos que ellos vivieron entre imperios y desarrollos como pueblo, ellos estuvieron mezclados con otras corrientes. ¿Ves? Estoy hablando antes de la época cristiana, antes de llegar a Cristo. Entonces, hubo como ciertas mezclas. De hecho, si te vas a Abraham tiene un conocimiento místico. Abraham tiene relación con el pueblo egipcio, ¿verdad? Con ese misticismo egipcio, pero él tiene una revelación un poco más allá, que es una relación con Dios directamente, donde hay una revelación del ser superior, ¿verdad? De la creación, manifestándosele a Abraham al mundo físico. Y es Abraham porque Abraham tiene un conocimiento muy amplio dentro de esa cultura que existía egipcia. Y si vamos un poquito más allá para ir hilvanando todo esto, recuerden, o aquellos que han tenido la oportunidad de haber escuchado o leído lo que eran los famosos sumerios, una civilización dentro de la Mesopotamia antigua, primitiva, aquella Mesopotamia que era entre Irak, Irán, creo que tengo, si no me recuerdo, toda esa corriente que había de esa civilización sumeria. Ellos tenían un conocimiento sobre la parte cosmológica y como el desarrollo de todo ese proceso superior que está arriba en los cielos. Ellos tenían un conocimiento. Los sumerios dejaron mucho, ellos dejaron a esas escrituras, pues a toda una manera de manifestación que se descubrieron en los siglos pasados. Pues, estoy hablando siglos, y pienso que antes. Lo que pasa es que eso siempre se mantuvo oculto y todo, pero como toda dentro del orden divino, la luz siempre sale a flote, ¿no? Ante la oscuridad, siempre la luz va a salir. Entonces, en estos tiempos hemos tenido cierto conocimiento sobre esto. De hecho, hablamos de los Pléyades, que son los sistemas de estrellas que hay en el planeta, ¿no? Los famosos pleyedanos y todo aquello que se está haciendo boga hoy en día. Pero eso siempre ha existido. Entonces, ese mundo místico, Abraham tuvo conocimiento. De toda esa civilización, Abraham dentro del judaísmo tuvo conocimiento y tuvo esa relación. ¿Ves? Y entonces, claro, para eso que tiene un nivel espiritual, un nivel del alma muy conectado a esos planos superiores. Y él incide, de cierto modo, en el mundo egipcio, que ellos tenían su costumbre, su relación o sus doctrinas de cómo llevar ellos este mundo material en sus creencias, dentro de sus deidades o divinidad. Entonces se entrelazó todo eso y viene también otras enseñanzas que vienen del mundo que es el famoso hinduismo y el budismo, posterior a todo lo que venía ese proceso abrahámico, ¿verdad?
Entonces, en el mundo judío, ellos posterior o una vez dentro del proceso cristiano, dentro de su doctrina y dentro de su forma de llevar una religión, ¿no? Voy a ir más a la doctrina, se basaba en todo lo que son las leyes mosaicas. Entonces existieron unos como un sistema entre el sistema doctrinario religioso que convivió con posterior a todo lo que tuvo que pasar el pueblo judío desde la época de David hasta llegar al Imperio Romano. Acuérdate, también cuando cuando Alejandro Magno, todo ese proceso, cuando los persas, aquello hasta llegar a Roma o al Imperio Romano, el pueblo judío se entrelaza con las costumbres no tan solo griegas, sino romanas. Y se crea estos llamados los famosos divisiones de poder dentro del pueblo judío para poder cohabitar dentro del sistema romano, que eran los famosos saduceos, ¿verdad? Los fariseos y los publicanos, que eran las personas que eran recaudadoras de los impuestos, en este caso los publicanos, y los saduceos eran los que eran una división, ¿verdad? Dentro de la rectitud, la forma como el pueblo judío debe llevar su doctrina. Ellos nacen, ¿verdad?, del sacerdote Sadoc en la época de Salomón. Aquí es donde nacen los famosos saduceos. Y los fariseos eran los que llevaban la autoridad mosaica, en este caso la Torá y todas las costumbres judías. ¿Ves? Entonces, entonces aquí entra cuando yo avanzaba en la escritura, veía cómo no es tan solo el éxodo que veía ver, ni reyes, ni todo aquello, sino llegar a ir un poco más allá. Y en la falta de los libros dentro de lo que es la doctrina evangélica, cristiana evangélica, o bueno, algunos lo llaman los hermanos separados dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Los libros de los macabeos hacían importante, veía que era importante. Yo tenía cierta información de estos libros y empecé a escudriñar, pero nada más creo que me leí el 1 y el 2. Son 3 libros. Me leí el 1, el 2. De donde Judas Macabeo lucha contra el imperio de ese momento. Y aquí es que me entra esta parte importante dentro del escudriñar, que veo cómo el poder divino está por encima de un mundo material. Entonces, siendo poco, luchan, ¿verdad?, contra un poderoso imperio de ese momento. No recuerdo ahorita, le soy sincero. Y no quiero caer en especulaciones, porque para ese tiempo no sé si estaba el imperio persa, ¿ves?, o el de Nabucodonosor, ¿ves? Entonces, pero le estoy dando estos tips para que ustedes escudriñen y busquen, porque no hago nada con decirles todo de manera académica, porque no es la esencia de esto, porque lo estaría ustedes encasillando. Estoy basándose bajo una experiencia o testimonio de vida y bajo conocimiento que existen entre las escrituras. ¿Ves? Bueno, prosigo. Entonces, en todos estos procesos que yo seguí escudriñando dentro de la escritura, llegarán al Nuevo Testamento. Es que aquí yo digo, wow, Jesucristo era místico. Y en ese mundo místico que empecé a escudriñar en el Nuevo Testamento, es que vi en el desarrollo del alma cómo nosotros debemos conectar con esa luz divina, con ese poder divino.
Y en ese conectar con el poder divino es ver las situaciones que padecemos nosotros en un momento determinado en nuestras vidas. Lo que es llamado negativo o esos famosos llamados problemas o tragedias, no sé, que te llevan a entenderlo para que tú puedas como salir de eso y sobrepasar esa adversidad y llegar a un plano, estoy hablando en un mundo material, para trascender a ese mundo espiritual y entender el porqué de las cosas, ¿no? Y eso me impactó tanto, 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 que me llevó a la cábala judía, a buscar lo que era la cábala judía. Y en ese entender lo que es la cábala judía, porque hay mucho desconocimiento sobre esto. De hecho, ya entendemos que se habla de cábala cristiana, no sé, tantas cosas que deformadas que están existiendo entre el ser humano. Algunos, no sé si es por desconocimiento, otros por seguir escudriñando, buscando algo que no sé con qué fin. Y entonces, y eso es un peligro porque te lleva a atarte a este mundo. ¿Ves? Y luego con propiedad, ¿no? Yo soy una persona que me gusta investigar, escudriñar, pero tengo mis limitaciones y sé hasta dónde llegan mis limitaciones. De hecho, quiero hacerle aquí un paréntesis. Mira, en un momento de vida, cuando yo estaba yendo a las iglesias evangélicas, recuerdo muchas personas, me decían, wow, Guillermo, tú tienes un nivel espiritual, hermano. Y me decían, tú tienes un ministerio, en ti hay un ministerio. Entonces, cuando yo llego a leer el pasaje bíblico que Jesús reprende a Pedro, en el momento que Jesús es llevado, ¿verdad?, por los romanos, en el momento para ser enjuiciado, pues, y el proceso que ya sabemos que estamos viviendo esta Semana Santa, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro le dice a Jesús, Señor, no te dejes, yo voy por ti. Le dice Pedro que él se pone para que sea, y le dice Jesús, sal de ahí, Satanás. Wow, cuando estas personas me decían eso, después, claro, después que yo leía, wow, mira, esa entidad o esa fuerza que está aquí, en este plano de vida, cómo traté de influir, ¿no? Claro, estamos hablando de un Jesús, un Dios hecho carne, ¿no? Una deidad hecha carne para mostrarnos a nosotros a ese mundo que él siempre profesaba, que siempre ha profesado y que sigue profesando porque sigue vigente y vivo en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es eso, que ahí aquí yo comienzo, y cuando comienzo a escudriñar, veía cosas que me pasaron en mi vida. Entonces, empecé a entender tantas cosas, que por eso lo quiero compartir con ustedes. Cuando la gente dice, no, que las escrituras están hechas por hombres, por manos de hombres, ¿verdad? Pero cuando leo un pasaje en la Biblia que dice, todo es necesario. Si me llegó ese libro a mis manos, y como vengo de la metafísica, sabes que en la metafísica ahí no, las casualidades no existen, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y este libro me llegó para algo, para mi crecimiento. Entonces es ahí que yo dije, wow, de toda esta oscuridad o de toda esta falsaria que existe en este plano de vida, hay la verdad, está la verdad y está enfrente de nosotros, ¿no? Que a veces nosotros miramos para los lados y la tenemos allí, ¿no? Entonces eso me hizo entender tanto y seguí avanzando. Como vuelvo y repito, llegué a la cábala. Y en esa cábala, la cábala judía, en una interpretación mística, porque también la cábala no es religión, es un procedimiento, una técnica, una manera de cómo interpretar el alma en este plano físico y cómo la luz en los planos superiores viene de forma descendente, de forma descendente. Y entonces aquellos que han o alguna manera han escudriñado, buscado, ellos hablan en este arquetipo que es el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, que son las famosas 10 sefirot, que son
dimensiones. Cada céfiro son 10 dimensiones presentadas en arcángeles, algo místico, ¿verdad? Y que esas dimensiones también tienen arquetipos, ¿no? Tienen formas. Y tenemos una fuerza que es el Da'at, que está allí. Entonces yo relaciono, o sea, yo empecé a escudriñar todo esto y yo lo hacía paralelamente. Es a que voy también, ¿no? Es el ser del alma, el escudriñar y buscarse en sí mismo. Y, y es algo importante decirlo, porque quiero hacer otro paréntesis aquí. Una vez tuve una oportunidad, o me llegó, está famoso en las redes sociales, famoso, estoy leyendo y veo una persona que se llama Wicca, es de Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Y me llamó la atención que ella dice, y está aquí en España, ella es española, ya nacionalizada española, ella dice, el ser humano todo lo sabe, y todo lo sabe. Yo digo, wow, a mí eso me impactó. A otra persona, bueno, a mí me impactó, porque como he estado en esto, claro, esta información me llega posterior de haber terminado, pero ella me termina de corroborar todo esto. Cuando dice todos lo sabemos, es así. Nuestras almas tienen lo que es famoso también estas personas del mundo místico que llaman los registros akáshicos, ¿no? Aquellos que están en esa parte. ¿Y de dónde viene eso, no? Eso viene de la cultura, viene del hinduismo, esto es famoso, lo que se llaman los registros akáshicos. No, esto no es nada nuevo, todo esto es ancestral. Entonces, es verdad, nuestras almas tienen unos registros que están allí. Y entonces, nosotros cuando tenemos estamos habidos de buscar información, nos llega y es como que son destellos. Son destellos. Y eso es lo que me pasó en ese momento, fue ese destello que hubo. Y yo digo, wow, sí es verdad. Entonces, en este planeta, en este mundo físico, hay almas muy evolucionadas. Sí las hay, ¿verdad? Pero esas almas para conectar con otras, es muy complejo. Muy complejo, ¿por qué? Porque, como dicen las escrituras, en los tiempos finales, hasta por los propios hijos, o sea, las propias almas que están allí pueden ser engañadas, ¿no? ¿Ves? Entonces aquí es la importancia unirnos buscar unir con esas almas sabias y conectar para poder seguir elevando. Y eso yo creo que es el proceso que estamos viviendo hoy en día. Y es que así aquí pego esto con lo que inicié, ¿no? Aquí es eso. Entonces es este proceso que vivimos, unirnos, ¿verdad? En esa unidad, famosa unidad con el Padre, con el Todopoderoso. De hecho la Cábala lo dice. Cuando más se conozca esto, más avancemos esto, vamos a buscar esa unidad con el Creador. ¿Ve la importancia de esto? Entonces, a eso, ¿qué es llamarlo? ¿O es llamarlo religión? Por supuesto que es religión. ¿Qué es religión? Es mezclar, juntar. Y cuando la etimología es una etimología compuesta de lo griego al latín. La iglesia, para una u otra manera, decir que nosotros tenemos esa unidad con la divinidad, decimos religión. ¿Qué es la diferencia? Lo marca la doctrina, el dogma. Entonces, yo no me siento una persona dogmatizada ni doctrinada. Yo me siento una persona que estoy mezclada, que tengo una mezcla, una religión con la divinidad. Busco o conectarme con la divinidad. Claro, busco conectarme con esa divinidad. Entonces es eso. Y a nosotros los seres humanos nos confunden mucho con las terminologías. Pero siempre, como dice la escritura, en los tiempos finales todo volverá como en el principio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a nuestras raíces para poder entender el contexto, ¿ves? Real en este tiempo. Entonces, cuando nosotros logramos conectarnos con esas raíces, nada ni nadie nos engañará, ¿verdad? Porque estamos bien fundamentados, solidificados
sobre esa roca del principio, de la fundación. Entonces es eso que tenemos que diferenciar. Y es ahí donde les quiero hacer ese llamado. Que sepamos diferenciar. Busquemos siempre la etimología, busquemos los términos reales, que hoy en día nos quieren confundir. ¿Ves? Bueno, finalizo con este video, con este abre boca, ¿verdad? Para que posteriormente vamos a seguir avanzando y entendamos los procesos históricos. Y una cosa que quiero finalizar. Nadie ve lo que queda para otros. La muerte es efímera, es una transición. El término muerte, busquémoslo bien la etimología, ¿verdad? Y conectemos con lo que es el alma en este plano de vida, ¿verdad? Cuando hablamos del mundo espiritual, la muerte no existe. Es la transición del material a ese mundo espiritual. Mundo no dado para el hombre. Claro, ¿no? El hombre gobierna acá, allá gobierna el ser superior. Entonces, teniendo eso claro, le dejaré este video para la próxima vez. Sigamos profundizando y entender y elevar nuestra conciencia. Dios los bendiga en esta Semana Santa y nos recogemos en ese mundo espiritual tan hermoso y tan lleno de luz y entendimiento. Hasta luego.